Hola amigo, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tenemos una invitada que nos está acompañando desde California y con quién vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de dinero. ¿Por qué? Nadie mejor que ella porque tiene una plataforma que ha cofundado con su colega que se llama Latinas Top Dinero. Es una plataforma donde se conversa sobre todos estos temas relativos al dinero de una manera amigable, inclusiva, para que todo el mundo pueda participar. Y además nuestra invitada es egresada de la Universidad de California en Los Ángeles. Y desde allí es que nos está acompañando hoy. Quiero darle la muy grata bienvenida a Alejandra Magaña Gamero. Bienvenida Alejandra, hola Fortuna. Hola Sandra, muchas gracias a ti y muchas gracias a Hola Fortuna por tenerme como invitada. Es un gran placer. Sí, es que aquí estamos ansiosas que estas dos latinas, con toda la gente que nos está acompañando, hablamos de dinero y empecemos esta conversación que creo que es importante que tenga lugar, ¿no? Más y más sea parte de lo cotidiano. Pero Ujú. empecemos primero, contame un poquito cuál es tu relación con lo latino, en el sentido de que si sos la persona que ha inmigrado de otro país o a través de tu familia, contanos un Ujú. poquito tu historia. Sí, claro. Bueno, como dijo Sandra, yo soy Alejandra, soy hija de inmigrantes de padres mexicanos. Mis padres llegaron a los Estados Unidos en el 95 con mis dos hermanos. Tengo dos hermanos más grandes que yo que tienen 26 y 29 años y ya en el 96 nací yo. Y como dije, como soy de padres mexicanos, he crecido con las tradiciones, con la cultura, con los valores mexicanos, muy apegada a mi cultura. Mis padres siempre me inculcaron cómo hablar español bien, practicar cómo celebrar las tradiciones que son más populares en nuestro país, y siempre nos hemos mantenido muy conectados a esas tradiciones y a esos valores, y también como familia siempre nos hemos mantenido muy juntos. Y sí, siempre ser mexicana es algo que me enorgullece muchísimo, y como dices tú, ahora estoy aquí para poder ver cómo puedo apoyar a otros latinos, a otros inmigrantes, y cómo podemos apoyarnos entre todos. Claro. Me parece fantástico, ante todo, que tus padres hayan inculcado el continuar, ¿no? La cultura, las tradiciones, el idioma, no solo porque te abre todas las puertas de un universo nuevo, ¿no? Que poder hablar español, sino también el celebrar de dónde venimos, ¿no es cierto? Ujú, Me parece sumamente importante. Yo vengo de Argentina y con mis hijos también he tratado yo soy la persona que inmigró aquí, o sea que soy la primera que llegó a este país, entonces he tratado lo ujú, mismo que tus padres de inculcarles a mis hijos el idioma, las tradiciones ujú, nuestras y nuestra cultura que hacen la persona que somos hoy en día, ¿no es ujú. cierto? Así que Exacto. bueno, felicitaciones por eso. Y Alejandra, ¿cómo ves la participación hoy en día de la mujer latina en la comunidad de Estados Unidos? ¿Crees que está involucrada en los temas financieros o que todavía le falta un poquito para involucrarse más todavía? Ya, esa es una pregunta excelente. Yo pienso que falta falta muchísimo para vernos como latinas representadas en el mundo financiero. En mi universidad, en la Universidad de California, Los Ángeles, estoy haciendo investigaciones donde estoy aprendiendo de cada año qué porcentaje ha crecido la población latina, y la población latina es la que más rápido va creciendo, y dentro de eso las latinas son las que más rápido van creciendo. Entonces estamos viendo que la población latina está creciendo, pero el número de latinas en posiciones importantes, ya sea en el mundo financiero o en posiciones ejecutivas, sigue igual o hasta está bajando. Entonces, para tu pregunta, yo pienso que nos falta muchísimo, y nos falta muchísimo para ver más mujeres, pero no creo que sea porque a nosotras nos falta algo. Nosotras tenemos el potencial, la inteligencia, la habilidad y todo lo demás. Es nada más cuestión de cambiar los sistemas que existen ahorita, que son los que no nos están dejando llegar a esos puntos por cualquier motivo o razón, ¿verdad?
pero yo creo que la mujer latina aporta muchísimo una experiencia, una inteligencia, un conocimiento que un hombre blanco que creció millonario no necesariamente tiene la misma experiencia que una de nosotras puede traer al cuarto de juntas. Me parece extraordinario lo que acabas de decir y coincido completamente. Creo que la mujer latina tiene muchísimo que aportar. En líneas generales, la mujer en cualquier contexto aporta mucho al bienestar de su familia, de su hogar, en cualquier país, en cualquier lugar. Creo que es un componente a veces no necesariamente reconocido por esa Ujú, función, pero que sin lugar a dudas aporta muchísimo. Y en este país, la mujer latina que emprende, tiene muchos emprendimientos y demás, ujú, creo que todavía tiene mucho camino por recorrer para llegar a esos puestos de dirección, puestos ujú, relevantes tanto a nivel gubernamental como a nivel ujú, empresarial, ¿no es cierto? Pero creo que todo comienza porque hablemos de dinero, ¿verdad? ujú, ¿Vos crees que la conversación de dinero que ha sido tan tabú como, como hablar de religión, política, ujú, de todos esos temas que mejor la gente dice, mejor no hablo para no meterme en un problema con mis amigos, con mis familias? ¿Vos crees que hoy en día se está iniciando esta conversación y cómo podemos hacer para que empiece a ser un tema cotidiano entre ujú, amigos, entre colegas y demás, el hablar de dinero? ujú. Sí, sí creo que estamos viviendo en un momento en el cual poco a poco está entrando la conversación un poco más así como a la sociedad en el cual todos hablan de él. Pero al igual que la otra pregunta, creo que todavía falta muchísimo porque, por ejemplo, en la página de Latinas Talk Dinero es muy fácil conectarse con personas que tienen otras páginas, como La Fortuna o los muchísimos que existen, ¿verdad? Y ahí es fácil hablar de las deudas que tienes o tus metas financieras. Con cualquier persona te conectas y empiezas una conversación, pero al ir caminando en la calle, no es como si puedes conocer a alguien por primera vez y luego empezar a hablar de las finanzas, del dinero, ¿verdad? Pero yo pienso como lo podemos comenzar a combatir un poco ese tabú, es hablando con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que es lo que yo estoy haciendo en mi casa cuando empecé a aprender de invertir y todas esas cosas. Hablé con mis padres de cómo prepararse para su retiro y qué es lo que estaban haciendo. Hablé con mis hermanos que todavía están muy jóvenes y les expliqué cómo deberían empezar a manejar su dinero, qué cuentas deberían empezar a abrir. Y al principio sí recibí un poco de, ok, estás hablando ya mucho de este tema, ya me enfadaste. Pero cuando les empecé a enseñar por qué es tan importante y qué es lo que puede hacer hablar del dinero y saber cómo manejar tu dinero, ya empezaron a escucharme un poco más. Y al igual con mis amigos de la universidad o con mis primos, al principio dije, no quiero parecer como si estoy yendo a ellos diciendo, ay, yo sé todo, ¿verdad? Porque no lo sé todo, pero ya que ellos vieron que estaba poniendo cosas y que sí son informativas y educativas, ellos mismos empezaron a venir a mí a pedirme ayuda de cómo manejar, cómo abrir una cuenta de alto interés, cómo abrir una cuenta con Vanguard. Entonces creo que empieza con nuestras amistades y con nuestros primos y con nuestros tíos y ya conforme vamos como disipando ese mensaje, ya espero que ellos le digan a otros amigos y a otros Claro. amigos del trabajo y así, que poco a poco se vaya abriendo el tema para que llegue el día en que cuando conozcas a alguien en el trabajo, no sea tabú decir: "Oye, ¿y me puedes decir cuánto ganas tú para ver qué es lo que qué es lo que puedo negociar yo?". Porque así es como poco a poco nos vamos a ir apoyando y subiendo en la escalera de ingresos también. Exacto. Sumamente importante, inclusive que a veces uno, como para romper el hielo un poquito con los amigos y empezar esta conversación, uno puede decirles, por ejemplo, si uno está iniciando un trabajo y tiene y la compañía a la que va a trabajar ofrece una cuenta de retiro 401k, 401k, que es un tipo de cuentas de retiro que Ujú, comúnmente ofrecen los empleadores. Entonces, uno puede hablar con un amigo y decirle, ujú,
bueno, vos que estás trabajando en otra empresa, vos te ofrecen esto, ¿cuánto te Ujú, parece que deba yo aportar? ujú, ¿Es una buena idea aportar o no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Etcétera. Creo que eso ayuda también ujú, a romper un poquito el hielo, ¿no? Con las amistades o la familia, como decías, ¿no? Primos, ujú, tíos y demás, o cuando uno va a sacar su primer préstamo, quizás para comprar un auto, un carrito o ujú. algo, eh, poder decirle, ¿no? Vos que ya compraste, cómo te fue, qué te parece que es importante que pregunten el concesionario, o debo sacar un préstamo antes de ir Sí, a claro. comprarlo. Eso arranca, ¿no? Por lo menos arranca la conversación. Sí, y también pienso que vivimos en una sociedad como que por mucho tiempo, si tienes alguna pregunta o si no lo sabes todo, también no quieres hacer preguntas porque no quieres que la gente piense: "Ay, no es inteligente, oh, no sabe", ¿verdad? Pero creo que también tenemos que combatir ese estigma de que está bien hacer preguntas. Si no sabes algo, no lo sabes y ya, pregúntale a alguien que sí lo sepa y tienes que estar abierto a aprender y hacer preguntas y irte informando poco a poco, no vas a saberlo todo de la noche a la mañana. No, indudablemente. Aparte que es algo, es un tema que no es solamente que uno no sepa las cosas, es simplemente que no se enseña en las escuelas Ujú, como de un método organizado como enseñan matemática o ujú, geografía o historia. No lo enseñan en las escuelas. Uno ujú, egresa del secundario y tiene que ganarse la vida, o de la ujú. universidad para el caso, y tiene que ganarse la vida usando dinero, que es de lo que no hemos aprendido nada. Sí, Entonces, es normal, si no sabemos es normal, y la exacto. gente que sabe en realidad es o porque ha hecho una carrera vinculada con finanzas o porque ha tenido el interés propio, ¿no es cierto?, de Ujú, conectarse con gente o con plataformas o leer libros y demás que son de interés, ¿no es cierto? ujú, exacto. Sobre este tema, pero lo importante es iniciar la conversación. Y Ujú. suponte que alguien, una mujer joven que te diga, no, no, a mí los temas de finanzas, la verdad, Alejandra, mira, a mí ni me hablé de finanzas, yo no quiero saber nada, eso es muy complicado, yo no quiero saber nada. Como amiga, una amiga tuya que te dijera eso, qué le dirías, qué le comentarías? Bueno, de hecho, sí me también trabajo con estudiantes en la Universidad de California, Los Ángeles, ayudándolos a entender sus finanzas, y sí me ha tocado estudiantes que hacen citas conmigo, y cuando comenzamos a platicar me dicen: "Es que esto no me interesa, esto lo encuentro muy aburrido, no quiero dedicarle tiempo a esto, tengo otras cosas que hacer". Y lo que hago yo es, siempre les digo: "Okey, dame nada más 15 minutos, ya si a los 15 minutos te aburres y quieres irte, porque ahorita las juntas son virtuales, está bien". Y les empezamos a ver cuáles son sus ingresos y cuánto están gastando. Y lo que más, casi siempre lo que más los sorprende es cuando ven cuánto están gastando en comer fuera al mes. Y cuando muchas personas ven eso, se quedan sorprendidos, dicen: "No puede ser, no estoy gastando $500 en comer afuera, no Ah, puede", y les enseño cómo ver cuánto están gastando por mes, y también les enseño una calculadora de la cuenta Roth IRA, y les ujú. enseño con ese dinero que están gastando en comer afuera, cuánto pueden invertir y en cuánto se puede convertir dentro de 10, 20, 30 años. Y no les explico mucho a fondo de finanzas, más bien les enseño ese simple ejemplo como para que se emocionen y Ujú, vean que si aprenden a manejar sus finanzas, pueden llegar a invertir y generar riquezas exacto. y generar bienes financieros, y ya se quedan como: "Okey, dime más, ya me capturaste, dime más". Entonces, creo que como mostrándoles que sí es posible generar riquezas, porque también yo vengo de una generación donde nuestros padres son los que no hemos vivido como, de bajos ingresos, de bajos recursos cuando crecimos, y ahora nosotros somos los que estamos entrando a profesiones que pagan muchísimo más de lo que ganaban nuestros padres. Entonces, a veces para mis amigas o
niños que conozco que son de primera generación, es difícil imaginar un futuro donde pueden generar riquezas porque no crecieron con ello. Pero Claro. ya pero ya cuando les explicas que es posible y si toman tales acciones, ya se quedan como: "Guau, sí, sí lo puedo hacer", ¿verdad? Entonces tomo la acción de primero dejarlos como emocionados y luego ya que dicen: "Okey, dime más", ya entramos más a fondo al tema. Claro, me parece estupenda estrategia, porque en realidad cuando la persona ve el poder que tienen esos dólares que cuando uno los ve sueltitos, así un $4 ahí, un cafecito con un donut Ujú, y una cosa, no, no parece como gran cosa, o quizás ujú, un almuerzo en tal lado, en vez de llevárselo uno desde la casa, que aparte es más saludable, digamos, ¿no? Entre ujú, paréntesis. Todo eso no lo ven como, son $3, son $10, son $5, no, ujú, eso no, no es nada, pero cuando se los haces ver así sumados y ese sumado invertido a varios años, lo que ujú, te puede llegar a rendir y realmente que tienes un retiro con todo ese ujú, dinerito que estás gastando en cosas, los gastos hormigas, ¿no? Que no se ujú, notan, van aquí, van allá, pero al final del mes tenés una hermosa contribución hacia algún tipo de inversión, como supongo claro. los Roth, IRA o cualquier otra inversión Ujú, que decidas, donde uno dice, ¿qué? Invirtiendo 300 o 400 al mes, ¿puedo llegar a esto? ujú, ¡Wow! Entonces claro. eso, muy poderosa estrategia, me parece muy interesante. Yo creo que los temas de financieros, así dichos, a la mayoría de la gente le resultan un poco áridos, ¿no? Es Ujú, decir, ah, ¿no? Pero ujú, hay que afrontarlos porque todos manejamos dinero de una u ujú, otra forma, o sea, tenemos que manejarnos en este mundo, compramos cosas, vendemos cosas y bueno, ujú, si no manejamos bien el dinero, llega la persona a una cierta edad de retiro ujú, y se ve en una situación que se hubiera beneficiado de haber tomado algún tipo de acción claro. previamente. Ujú, Y creo que tocaste en un tema que me pareció sumamente importante, que es el tema de la concepción que uno trae del pasado, ¿no es cierto? De la ujú, familia. Es decir, yo vengo de una familia modesta, gente trabajadora, pero que bueno, no teníamos demasiado ujú, bienes económicos y entonces yo ya estoy sentenciada de por vida de que ese va a ser mi futuro. ujú, Pero lo que vos estás diciendo es que eso se puede cambiar. ujú. Eh, ¿Cómo te parece que puede hacer la gente para ir cambiando esa mentalidad? Yo vengo de una familia humilde, digamos, con pocos recursos económicos, pero yo Ujú, puedo cambiar el curso, digamos, del futuro económico mío y de ujú, mis descendientes, ¿no es cierto? ¿Cómo se ujú. puede hacer eso, Alejandra? Sí, esa es muy buena pregunta, Sandra, y creo que la mentalidad es lo más importante antes de meternos a manejar nuestras finanzas y averiguar en dónde estamos financieramente. Creo que la mentalidad es lo más importante, y lo que quiero decir por eso es que, como dices tú, muchas veces creemos: "No, bueno, ya soy pobre, voy a ser pobre toda mi vida", y algunas a ver, sí existen ciertos sistemas que algunas evitan que algunas personas tengan el dinero para poder invertir y cómo avanzar, ¿verdad? Pero hay personas que tienen ingresos muy buenos y todavía están en esa mentalidad de que nunca van a poder salir de donde están. Y creo Ujú, que eso viene como de algunos de traumas o de mensajes que se han pasado de generación en generación. Y cuando yo he hablado con esto con amigos o con los estudiantes con los cuales trabajo, ujú, hacemos un ejercicio en el que, ok, primero escribimos cuáles son esas ideas que tienes tú y luego platicamos del por qué tienes esas ideas o de dónde vienen, quién te las dijo, quién las pasó, si existían desde antes de tus padres o fueron tus padres. Y ya que hablamos del por qué y dónde vienen, escribimos tres maneras o tres razones por las cuales esas mentiras que escribiste no son ciertas. Entonces, sí que alguien dice, oh, voy a ser pobre toda mi vida. Los hago que piensen, ok, tengo buenos ingresos,
vivo en tal área con tal trabajo y puedo invertir tanto al año. Y ya que ven como esas 3 razones positivas en comparación con la mentira, empiezan como a entender, okey, creo que es algo que he tenido yo en mi mente y emocionalmente, que no necesariamente es cierto, ¿verdad? Pero Ujú. es un proceso difícil, porque cuando crece uno con lo mínimo, nada más pensando en cómo sobrevivir, es difícil imaginar un mundo donde puedes llegar a generar riquezas, ¿verdad? Hasta yo no me lo creía, y ya cuando aprendí del interés compuesto y todo eso, dije: "Yo no quiero trabajar hasta los 65 años, yo quiero retirarme temprano, dejar que mi dinero trabaje para mí", ¿verdad? Pero la mentalidad es algo súper difícil y creo que toma tiempo llegar al momento donde ya estás en el espacio adecuado para darte permiso de aprender, toma tiempo conocer tus hábitos y conocer qué es lo que te, qué es lo que te causa como miedo, qué es lo que te causa traumas, o cuando ves algo, qué es lo que no quieres ver, right? ¿Qué es lo que estás como escondiendo? Pero creo que toma tiempo y nomás es cuestión de hablarlo con alguien o hacer journaling o buscar ayuda profesional si es lo que necesitas. Exacto, y creo que es muy valioso lo que dijiste. Yo también opino que el primer paso hacia la prosperidad y la abundancia es el cambio de mentalidad, inclusive Ujú, antes de aprender de que, cómo se hace un fondo de retiro, cómo abrir ujú, la cuenta, no sé. O sea, antes de la parte técnica en sí es ujú, el cambio de mentalidad, porque si yo no me lo creo de que eso me va a ayudar a mí, no voy a tener la fuerza de voluntad, la ujú, consistencia, el interés de dedicarle el tiempo o la curiosidad de averiguar, abrir websites y mirar o ir a plataformas como Latina Stock Dinero o La Fortuna. Hay que ujú. estar en el espacio mental y emocional adecuado, pero se puede empezar con pasos pequeños, analizando qué cosas escuchábamos de niños, de jóvenes, Ujú, eh, qué conversaciones había en el hogar, en el entorno, ¿no es cierto? Cuando se hablaba, no, no te puedo comprar esto porque no me alcanza, ujú, esto no, no lo puedo comprar, no llego a fin de mes. Si uno está escuchando eso constantemente durante 10, 15 años, que son los de formación, es difícil después decir, ya tengo 18, tengo mi primer ujú, sueldo y ahora voy a ser próspero. ujú. Es difícil, hay que hacer un switch, que a Ujú. veces un cambio, que a veces lleva un proceso, ¿no es cierto? Pero creo que Sí, este claro. tipo de conversación que estamos teniendo ahora ayuda a que la gente empiece a plantearse cosas Ujú, relativas al dinero y a ver lo saludable y lo importante que es hablar de dinero, porque no estamos hablando de avaricia, estamos ujú. hablando de mejorar nuestra calidad de vida. Exacto. Y, y lo que decías al comienzo, querés retirarte temprano, querés prepararte probablemente para el día de mañana que tengas tu propia familia, tus Ujú, niños y no estar hasta acá de trabajo 20 horas por día para, o sea, querés tener una cierta soltura, no solamente cuando te retires, ujú. pero en los años próximos, el día de mañana que tengas más compromisos familiares, de no decir tengo que trabajar 20 horas por día para poder resolver mis compromisos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cuán importante es para vos prepararte ahora o desde ahora para todas las circunstancias que las mujeres pasamos, ¿no es cierto? Que tener niños, después el retiro más adelante, el tener algo más holgado para movernos y acceder a experiencias. Sí, creo que es de sumamente importancia prepararnos temprano porque, como en lo personal, yo estoy tratando de llegar a ese punto invirtiendo, ¿verdad? Y cuando se trata de invertir, el tiempo es lo que más nos favorece cuando estamos invirtiendo, o sea, que lo más temprano que empiezas, más trabaja el interés compuesto a tu favor, que es la razón por la cual en cuanto aprendí de lo que era invertir y qué es lo que nos podía ayudar a hacer, abrí mis cuentas y creo que es sumamente importante prepararnos porque vivimos en un mundo donde no sabemos si cuando yo llegue a la edad de retiro exista, por ejemplo, el Social Security,
he leído muchos artículos que dicen que en 20, 25 años el gobierno va a cambiar cómo trabaja eso y cada persona va a tener que mantenerse por sí mismo, ¿verdad? Y no es que el Social Security le dé a gente como millones para retirarse, ¿verdad? Pero es una ayuda, Tampoco. es una ayudadita que muchos cuentan con ella, ¿verdad? Pero creo que viendo las estadísticas de cómo las mujeres a veces dejan sus trabajos porque son las que cuidan a sus padres o dejan sus trabajos porque son las que cuidan a X persona en la familia. Es importante pensar en tus metas a futuro y qué es lo que quieres hacer, porque yo personalmente quiero llegar un día a poder tener la opción de, bueno, si quiero trabajar, lo hago, si quiero pasar tiempo con mis hijos, lo hago, si quiero vacacionar, lo hago, ¿verdad? Y no tener que depender de nada ni de nadie, poder depender en mis inversiones o en lo que tenga y poder tomar la decisión de qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y no tener que darle explicación a ningún jefe, a ningún ejecutivo, ¿verdad? No tener que pedir permiso. Y, y creo que como personas en mi familia, por lo menos, personas que vinieron antes de mí, no, no sabíamos que esa era una posibilidad, pero creo que yo quiero enseñarle a mis primos, los que son de mi edad y los más jóvenes, que es posible imaginarse una vida donde no tenemos que trabajar de 9 a 5 hasta los 65 años, no tenemos que dedicar todas nuestras vidas a una compañía que si el día de mañana nos llegara a pasar algo, nos reemplazarían en una semana, ¿verdad? Es posible imaginarnos un futuro donde que nuestro dinero trabaja para nosotros y para nadie más. Y no sé, me da mucha emoción pensar en eso porque yo vengo de una familia donde todos siempre han trabajado muchísimo, hasta de lunes a viernes para proveer para nuestra familia, gente humilde que también el día de mañana yo quiero tener esos ingresos para poder ayudar a mis padres, para, para ayudar a que se retiren y vivan una vida a gusto. Claro. Ujú. Poderosísimo lo que acabas de decir, porque eso realmente vos has encontrado tu propósito por Ujú, el cual querés hacer todo esto de ujú, inversiones y demás para preparar a tu futuro. Y me encanta lo que acabas de decir, que no es lo que mucha gente asocia con el decir invierto en la bolsa, invierto aquí, en decir, bueno, uy, quiere toda esa avaricia ujú, o, digamos para acumular y tener todo. No, quiero ayudar a mis padres, quiero ujú, ayudar a mi familia que tuvieron otras circunstancias, ¿no es ujú, cierto? Y demás. Entonces, me parece maravilloso el decir, ujú, yo tengo esta meta, este es mi propósito por el cual yo quiero hacer esto. No quiero ujú, trabajar hasta los 65 años, salvo que lo haga por gusto. Esa es otra ujú. historia. Sí. Trabajar por gusto está fantástico, pero trabajar porque hay que pagar para a fin de mes o llegar, esa es otra historia. Ujú, Y es distinto cómo se llega también a trabajar cuando uno va por gusto a hacer algo ujú, que quiere hacer versus lo tengo que hacer ujú, sea como sea, ¿verdad? Concepto sumamente importante. Y las inversiones, mencionaste algo que me gustaría que lo expliques un poquito más. Todas estas inversiones empiezan a trabajar para nosotros gracias al interés compuesto que lo mencionaste y me parece algo tan fundamental que me gustaría que nos comentes qué es el interés compuesto y por qué es tan importante en las inversiones. ujú. Sí, gracias por esa pregunta. Entonces, lo que voy a explicar, si no lo captas a la primera vez, está bien, porque cuando yo estaba aprendiendo de todo esto, veía la definición de interés compuesto y no la entendía, ¿verdad? Hasta que empecé a ver ejemplos de gráficas de cómo funcionaba, que es que lo entendí, ¿verdad? Pero el Claro, interés compuesto es básicamente cuando tu interés empieza a cobrar interés. Entonces, por ejemplo, di que inviertes $100 y cobras interés a fin de mes, ¿verdad? Y es un interés de 10%. Entonces, el primer mes, el 10% de $100 es $10, ¿verdad? Entonces, ganarías $10 de interés. Pero ya el segundo mes
ya no estás cobrando interés sobre $100, estás cobrando interés sobre $110. Entonces, cada mes la cantidad sobre la cual estás cobrando interés va subiendo y el interés compuesto es tan importante porque al principio parece que no estás ganando mucho, dices, ay, son $10, $13, $17, pero a largo plazo el interés compuesto empieza a darte más y más y más y más, y conforme más tiempo tiene tu dinero en la bolsa de valores o donde sea que lo tengas, va creciendo más y más rápido. Entonces, siempre he escuchado un dicho que cuando estás invirtiendo, los primeros 100,000 son los más difíciles y sí es difícil, ¿verdad? Porque 100,000 es muchísimo dinero, pero Claro. cuando estás bajo de 100,000, parece que el interés compuesto no está trabajando muchísimo a tu favor, pero ya que pasas esa marca de 100,000, ya empiezas a colectar más y más y más dinero. Entonces, mientras mucha gente piensa, ay, nomás tengo $20, es muy poco, ¿verdad? Pero $20 cada mes te da muchísimo más que poner $0 cada año, ¿verdad? Claro. Entonces, ajá, entonces básicamente como dije es tu interés, cobrando interés y luego cobrando más y más y más interés. Claro, es fantástico porque la base se hace más grande, entonces la base de dinero genera más interés que a su vez Ujú, se vuelven a poner en la base y genera ujú, más interés. ujú, Fabuloso. Lo cual nos lleva a decir de que mientras antes comiences, mejor es porque más se ujú, van a ir acumulando a tu favor, ¿verdad? ujú, claro. ¿Y qué les recomendarías a personas jóvenes de tu edad, por ejemplo, que no han hecho nada de inversiones, pero les está empezando la Ujú. curiosidad y quisieran empezar con alguna cosita? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo que se inicien? ¿Cómo? Sí, bueno, lo primero que les diría es que se motiven para aprender y que no vean las inversiones como un tema que es para los expertos de finanzas, porque yo por mucho tiempo así lo veía, pensaba que necesitabas trabajar en Wall Street para poder invertir en la bolsa de valores, pensaba que los temas y los términos de invertir era algo que la persona común no iba a entender hasta que encontré páginas de Instagram que recomendaron libros que empezaron a hablar de las finanzas en términos más simples. Entonces yo le diría a las personas que busquen páginas de Instagram, canales de YouTube como este, personas comunes que están hablando de estos temas de una manera que lo hacen accesible. Porque si miras la aplicación en tu iPhone que te enseña cómo está en la bolsa de valores y ves todas esas flechas y números rojos y verdes, uno que no sabe nada de inversiones no le va a entender a todo eso. Si te dejas llevar por lo que estás viendo en la tele, en esos canales que hablan de la bolsa de valores también, vas a decir, oh no, esto me da miedo, no voy a invertir. Pero si abres un libro, por ejemplo, el que yo leí fue The Simple Path to Wealth, que es, creo que en español es el camino simple a la riqueza. Ujú. Ese libro te enseña una manera de invertir muy simple en el cual solo tienes que dedicar 15 minutos una vez al mes. 15 minutos una vez al mes te enseña Nada. cuáles son los fondos indexados, que son fondos que han mostrado dar regresar un 10% en interés por año. Te enseñan una manera en la cual no tienes que aprender como de inversiones individuales como Apple o Tesla o así. Pero lo principal es no dejar, no dejar que alguien te diga que no puedes, no, si encuentras algo difícil, un término difícil, no dejes que eso te quite la motivación, sigue leyendo, sigue aprovechando todos los recursos gratis que existen y te garantizo que va a llegar el día en el que digas, wow, siento que ya sé muchísimo y así fue como pasó conmigo. Yo no sabía nada de invertir y un día encontré libros y páginas y canales de YouTube y me pasaba como hasta la 1 de la mañana viendo esos videos hasta que llegó el día que dije: "Oh, okey, siento que ya entiendo esto lo suficiente para poder abrir mis propias cuentas", y ya lo hice, y cuando me meto a ver cómo están mis inversiones, me da mucha emoción pensar como: "Oh, guau, yo hice eso, esas son mis inversiones", y bueno, espero que esto motive a otros a hacerlo también. Seguramente que
que va a ser así, e inclusive creo que es importante para las personas, ¿no es cierto?, para que lo vean así como vos le mostrabas en ese calculador, ¿no es cierto?, Ujú, de cómo se proyecta el ujú, crecimiento a muchos años. Cuando empiezan con una inversión, aun cuando sea pequeña, pero van viendo cómo sube esa inversión, yo creo que ahí es cuando se siente por primera vez como algo real y ujú, algo que, wow, esto trabaja y puede trabajar para mí. ujú, Es cierto que mi experiencia también, similarmente a la tuya, mis padres han sido gente muy trabajadora, pero siempre dependientes de su ingreso, ¿no es cierto? Nunca sobraba dinero en la casa, entonces siempre yo he crecido también con la cultura de trabajar y trabajar y trabajar, sin pensar que las inversiones podrían llegar a ser algo para mí. ujú, Pero cuando empecé hace unas décadas con este tema, empecé a ver, wow, y empecé con mi primer trabajo acá en este país que tenía un 401k, una cuenta de retiro. Y ahora que estoy en otra etapa de la vida y veo cómo ha crecido, y yo acá sentadita sin haber tenido que salir a trabajar por ese dinero, digo, ujú, wow, qué poderoso que es todo esto, y así es como nace Hola Fortuna, y me imagino que también eh, nace tu plataforma Latina ujú, Stock Dinero por algo similar, el querer compartir esto que ujú. hemos descubierto que puede Exacto. ser poderoso para gente como Alejandra o gente como yo, que Ujú, no somos académicos o eruditos de los temas financieros, ujú, pero nos estamos beneficiando de manera directa solo porque le hemos dedicado un poco de tiempo y hemos hecho el trabajo, como mencionabas Alejandra, ujú, de cambiar nuestra mentalidad, de creer, ujú, sentir en nuestros huesos que podemos hacerlo, que es para nosotros también, no solamente para esa gente que son los ricos, no, para nosotros, para ujú, Alejandra, para Sandra, para tanta gente como nosotras en ujú, distintas etapas de la vida, y también se puede. A mí me encantan esos mensajes para darle a la gente ujú. y para compartir. Me gustaría, Alejandra, que si querés dar unas palabras para el cierre, algún comentario que quieras hacerle a toda esta gente que nos está escuchando y que están mirando, quizás escuchando esto por primera vez o no por primera vez, pero diciendo, wow, esta gente lo puede hacer, también yo lo puedo hacer. ¿Qué te gustaría decirles para cerrar esta linda charla? Sí, bueno, primero, gracias por tenerme aquí como invitada. Siempre es un placer venir iba a decir venir a algún lugar, pero ahora estamos virtualmente, ¿verdad? Pero venir a hablar de las finanzas y tocar temas de la independencia financiera, de las finanzas, porque como dijiste al principio, creo que es un tema muy muy tabú, pero no, al que esté viendo este video, nada más quiero decirles que todos tenemos la habilidad de tomar control de nuestras finanzas, todos tenemos la habilidad de la habilidad y también tenemos como la opción de pensar a futuro y a largo plazo y prepararnos para nuestro futuro. Y por esa razón fue que creamos la página de Latinas Talk Dinero, porque mi amiga Raylene y yo veíamos demasiadas páginas de finanzas personales e independencia financiera que no tomaban en cuenta las circunstancias de las personas, las experiencias de uno como inmigrante, de uno como latina. Había algunas, ¿verdad? Y creo que nos hemos encontrado en la comunidad entre nosotras, pero falta muchísimo, como la pregunta que hiciste al principio, falta todavía muchísima representación de latinas en el mundo de finanzas y, quiero que sepan que también pueden hacer lo que estamos haciendo nosotras, de lo que estamos hablando. Nada más toma tiempo, paciencia, dedicación, pero todos podemos y para eso estamos aquí. Si alguien tiene una pregunta, ahí en mi página de Latinas Talk Dinero, con mucho gusto nos conectamos y sí, quiero que se motiven y vean el tema de finanzas como algo importante y algo de emoción y nos ayuden a combatir ese estigma y eso de que el tema de finanzas sea algo tabú, Y que no se porque puede hablar. así es como vamos a cambiar nuestras generaciones y las creencias que tienen del dinero.
Indudablemente, bueno, la agradecida soy yo por compartir este momento, todas tus experiencias aquí con Hola Fortuna. Todos tus datos de contacto están apareciendo a medida que hablamos, así la gente puede también visitar tu página, aprender, compartir. Es todo, estamos todos aquí para lo mismo, para compartir experiencias, para que todos aprendamos y vayamos hacia un futuro mejor. Aquí en Estados Unidos los latinos tenemos un poder increíble y siempre se sabe que las mujeres también somos un gran factor influyente. Ahora tenemos que meter un poquito más de interés en la parte financiera, eso es todo. Y lo mismo la linda gente que nos acompaña desde Latinoamérica y todos los países hispanoparlantes. Alejandra, nuevamente gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias y esperamos verte pronto en una futura visita aquí en Hola Fortuna. Gracias, Sandra. Chao, querida, que tengas buen día. Chao, chao.